psicólogo, pedagogo y bueno, es el decano de la licenciatura en psicopedagogía. En este caso, yo lo que les traigo presentando es un modelo desarrollado inicialmente por Kinsey. El doctor Álvarez Gallú, recientemente fallecido, hizo esta modificación, y en este cuadro vamos a ver que no somos tan diferentes, que tenemos características que principalmente son de seres humanos, y eso es la idea. Todos los que estudiamos en esta escuela, todas las carreras, trabajamos con personas, ¿sí? Entonces no sabemos qué tipo de persona va a utilizar nuestros servicios. En el caso de los terapeutas, no sabemos la preferencia o los gustos, las expresiones comportamentales que van a tener nuestros consultantes. Entonces es importante en primera instancia trabajar con nosotros mismos. No puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo elaborado, resignificado, trabajado cuestiones personales, es muy probable que entonces yo hable por medio de mis palabras, de prejuicios, de cosas que no son adecuadas para un trabajo profesional. En este caso, el cuadro de preferencia genérica es este. Si se fijan, son columnas. En los extremos está FHT. De aquel lado, de este lado vamos a hablar de heterosexualidad y de este lado vamos a hablar de homosexualidad. La primera columna es fundamentalmente heterosexual. La segunda es básicamente heterosexual, la tercera es preferentemente heterosexual, en medio estaría la bisexualidad, y de este lado sería lo contrario, pero desde la homosexualidad, es decir, fundamentalmente homosexual, básicamente homosexual y preferentemente homosexual. Ajá. ¿Sí queda claro esta determinación? Bueno, de este lado, si yo fuera fundamentalmente heterosexual, yo sería una mujer heterosexual que no reconoce belleza en otras mujeres. Ajá. Si fuera básicamente heterosexual, sería yo una mujer heterosexual que reconoce belleza en algunas mujeres. Ajá. Y el siguiente, preferente, yo sería una mujer heterosexual que reconoce a tal grado la belleza de las mujeres que en algún momento pudiera yo decir, está tan guapa que me gusta. Ajá. Aquí es importante que por esta característica de ser humano no cambio de orientación sexual, nada más es algo que estoy reconociendo yo como persona. ¿Sí me explico? No por esto yo ya me convertí, me volví, me contagié y un montón de cosas que se utilizan para hablar de la homosexualidad. Aquí simplemente estoy reconociendo esta característica de ser humano. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Está bien? Ajá. Del otro lado lo voy a explicar. Yo, si fuese homosexual, abiertamente yo lo diría, yo no andaría en closet, estaría fuera de closet, ¿sale? Entonces, si yo fuera mujer homosexual, sería una mujer homosexual que no reconoce belleza en otras mujeres. Ajá, ¿sí? La segunda, sería yo una mujer homosexual o lesbiana que reconoce belleza en algunas mujeres, ¿sale? Y preferente, sería yo una mujer homosexual que reconoce belleza al grado de decir, esta chava me gusta y a lo mejor le entraba, ¿sale? Pero tampoco quiere decir que por esto ya soy heterosexual, mi preferencia no cambia. Y en medio, bueno, está la bisexualidad. Ajá. ¿Hay aquí, hasta aquí alguna duda? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, quiero aclarar, por ejemplo, de preferencia u orientación, porque se acuerdan, bueno, han escuchado ambos conceptos. Ajá. En realidad es lo mismo. Dejen a los teóricos que ellos se peleen o discutan que si es orientación o preferencia. Ambos tienen sus conceptos, pero básicamente es este gusto o atracción, gusto por relacionarme erótica o afectivamente con personas de mi mismo género, homosexualidad,
de mi otro género, heterosexualidad y bisexualidad en ambos géneros, ¿no? Me gustan por igual mujeres y hombres. Aquí los bisexuales se encuentran con situaciones situaciones más difíciles porque se les cataloga como gente que no se decide. Finalmente no son aceptados ni por homosexuales ni por heterosexuales porque se dice que hay como esta indecisión. Ajá. Sin embargo, existen, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, ahora voy a poner un ejemplo. Si yo fuera una mujer, bueno, soy una mujer heterosexual. Que no se cambiaba. Si yo siendo una mujer heterosexual, por alguna circunstancia que toco madera, llego a la cárcel, a un convento o a una situación donde solo exclusivamente hay mujeres, yo puedo decidir libremente relacionarme con otras mujeres. En este caso, otra vez voy a mencionar varias veces, no me convertí, no me contagiaron, no me permitieron, simplemente fue una decisión. Pero en cuanto yo salga de esta circunstancia, libremente puedo regresarme acá, de este lado, a lo que siempre he sido. Bueno, yo no soy fundamental, pero bueno, ahorita les explico, ¿sale? Entonces, aquí no quiere decir que yo me volví, sino por alguna circunstancia yo elegí libremente, pero regreso a mi estado natural, que es heterosexual. ¿Sí me explico? Ahora, déjenme darles otro ejemplo. Si en el caso, por ejemplo, hay un concepto de hombres teniendo relaciones con hombres, es decir, alguna vez leí un artículo donde los hombres que se dedican a la construcción, es decir, albañiles, someten a los hombres penetrándolos, pero este es un ejercicio de poder, no es de preferencia genérica. Ellos no se asumen como homosexuales, simplemente ejercen de esta manera su poder. En este caso es otro caso de que no son homosexuales, son hombres teniendo relaciones con hombres. ¿Sí me explicó? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Seguimos con otro cuadro? Aquí están los conceptos que yo les decía. Ahora, aquí entra una situación erótica. Recuerden nada más estos dos conceptos. No haber tenido nunca una experiencia erótica es no practicante. Haber tenido alguna vez una experiencia erótica es practicante asumido. Y solo haber tenido una experiencia erótica a través de la fantasía es onírico fantasiosa. No se canta. Y aquí está el cuadro, es decir, yo estoy en preferentemente heterosexual. ¿Por qué? Porque reconozco belleza en las mujeres y sí, efectivamente, alguna vez he visto a alguna mujer muy hermosa o que me guste, porque quitamos este concepto, porque entonces se bella según quién, ¿sí? A lo mejor me estoy yendo a estereotipos, quitando estereotipos, a mujeres que son tan hermosas o me gustan a mí, que digo, wow, me enamoraría fácilmente de ella, Sin embargo, les comento, no soy homosexual, no soy lesbiana, ¿sí? Ahora, aquí, onírico fantasioso,
Yo cuando estaba en la adolescencia ya había leído de la sexualidad, entonces alguna vez soñé que estaba yo relacionándome eróticamente con una de mis amigas. No me causó problema porque ya había yo leído acerca de, bueno, en la adolescencia como que estamos como que ¿qué me gusta? Ajá. Entonces no hubo ningún problema. Sin embargo, yo paso a onírico fantasiosa, ¿sí? Porque ya lo soñé, y de hecho ya como adulta, no es frecuente, pero sí he tenido algunos sueños con mujeres, pero otra vez no me convierte, no me vuelve, no me estoy pervirtiendo, ¿sale? Es simplemente un sueño, ajá. Entonces, onírico fantasiosa, sí lo soy, ¿sale? Practicante asumido, pues ya ni hablar, porque no, ajá. ¿Por qué? Digo, no practicante asumido, ¿por qué sí? Porque, como les comentaba mi compañera que me presentó, soy sexóloga educativa, es decir, en la escuela donde yo estudié hacíamos muchas prácticas, trabajamos erotismo, trabajamos desnudez, trabajamos incluso travestismo, ajá. Y tuve muchas experiencias donde había contacto con otras compañeras, y entonces de alguna forma sí llegué a erotizarme, pero tampoco esto cambió mi preferencia. ¿Me explicó? Ajá. Cuando hablamos de situaciones emocionales, a veces no las llevamos a lo patológico, porque a veces recordamos que todo lo que hacemos es como una proyección. Ajá. ¿Por qué elegimos la carrera que elegimos? Porque atrás de nosotros está una historia de vida, unas necesidades, unos gustos, y entonces elegimos lo que elegimos, no lo llevamos a la patología. Pero a veces cuando se habla de sexualidad, nuestro cristal cambia, nuestro cristal con que vemos las cosas, salen nuestros prejuicios, salen muchas cosas que nos llevan a decir, no, algo le faltó, ¿no? O está desde la patología, algo le falta, algo tiene de más, o está enfermo. Ajá. No, simplemente las personas con otra orientación, con otro gusto genérico, son personas igual que nosotros. No se ha determinado, no se ha encontrado cuál es la causa de la homosexualidad ni de la bisexualidad, pero tampoco de la heterosexualidad. De hecho, de la heterosexualidad es la preferencia que menos se ha estudiado. Cuando se conozca más acerca de la heterosexualidad, veremos, o a lo mejor sabremos por qué existe la homosexualidad o bisexualidad. Ajá. Pero se ha determinado que es una característica, así como el color de mi cabello, mi estatura, color de ojos, es otra característica más del ser humano. Ajá. ¿Sí se entendió? ¿Seguros? ¿Quién pudiera pasar a determinar en qué cuadro está? ¿En dónde está? Voluntarios. ¿Va a ser por democracia? ¿Quién quiere pasar? Aquí hay dos. Todos, no, nada más uno. ¿Alguien quiere pasar? La bonita. Lulú. Acá. Sí. Lulú, permíteme tantito. Adelante. A ver, chicos, el compañero. Soy su amigo y compañero Felipe Pablo Egor López López. Él me dice que es heterosexual, entonces estaría de este lado. ¿Reconoces belleza en otros hombres? Pues físicamente sí, pero no me gusta. Reconozco su belleza por la filosofía de la belleza. Y la mujer también por la filosofía de la belleza. ¿Dónde están los hombres? El compañero sería básicamente heterosexual, porque él está declarando que reconoce belleza en otros hombres sin que llegue a decir está guapo y me gusta.
¿sí? ¿No es así? Entonces estaría en básicamente heterosexual. Ajá. Y porque él reconozca que hay hombres guapos, no quiere decir que su preferencia esté cambiando. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Gracias, compañero. Ahora sí, Lulu. Buenos días, yo soy María Lourdes, del octavo cuatrimestre. Psicología, yo me reconozco básicamente heterosexual porque admiro y me gusta la belleza de la mujer, pero no andaría con un hombre. Sí, me gusta ver, o sea, sí he visto mujeres guapas y reconozco su belleza, reconozco que son guapas. Y al momento de decir me gusta, yo la ubicaría en preferentemente. Ajá. ¿Te sientes así distinta, señalada por lo que estás hablando y diciendo abiertamente? No, tal vez puede ser que esté en ese rango de preferentemente, porque sí me gusta la belleza de la mujer. Sí he admirado la belleza de la mujer. Sí. Gracias, Lulu. Pasan más. Creo que se está cumpliendo esta intención mía de ver que en realidad no somos diferentes, ¿no? A mí me puede gustar una manzana, ajá, y no por eso tengo que estar señalada o con mi exceso de peso, que ya voy bajando, ¿sale? No por eso tendría yo que ser discriminada, ajá. Igualmente, en preferencia, en diversidad, no habría por qué haber discriminación, ¿sale? ¿Quiere pasar alguien más? ¿No? ¿Quiere invitar? Sí, adelante. Hola, buenos días. Yo soy del quinto cuatrimestre de psicopedagogía en Sabatino y yo me reconozco preferentemente porque reconozco la belleza de las mujeres y en ocasiones sí me han gustado algunas mujeres sin querer compartirme sexualmente con ellas. Gracias. Un aplauso. Es que me faltan datos. Yo encuentro muchos hombres guapos, pero la inmensa mayoría me desagradan. Físicamente se me hacen atractivos, pero en actitudes, el exceso de poder que tenemos los hombres, la condición asignada y aparte no cuestionada, me lleva, con mucho perdón a mis compañeros de género, casi a desarrollar repugnancia por mi propio género, o sea, por conductas en términos del papel social desempeñado. Es decir, me declaro preferentemente heterosexual, con muchos rasgos femeninos, o sea, le digo a la gente, no tengo broncas en sentarme como quiera, usar ropa rosita, en las flores, no me gusta la música de Yuri, pero me parece en este ámbito justamente acá, la posibilidad de aspectos nos los hace de una forma enorme, infinita. Sí, una de las partes que intentamos llamar la atención es precisamente esta multiplicidad de aspectos en las cuales incurrimos de una u otra manera. ¿Me explico? Entonces sí, perdón, nada más era, sí soy preferentemente heterosexual. Comentarles otra situación, por ejemplo, algo muy común que se comenta es de que hay mayor homosexualidad, ajá, de que cada vez son más, de que los chavos es moda, no sé qué otra cosa han escuchado al respecto. Ajá, sí que nos están ganando. Que con
concepto del hombre que tiene el maestro gana y entonces mejor cambio. Ajá. ¿Qué otra cosa han escuchado a ese respecto? Son más aceptados, sí, ya se ve más, ajá, ya afortunadamente tienen muchos elementos como para salir de closet, como se llama, ¿no? Así es. Bueno, pues un concepto que yo, sí lo asumo muy particular, Guadalupe Mendoza Coronilla, con su antecedente de sexóloga. Yo hablo de que ahora estamos derribando mitos, estamos ejerciendo nuestra sexualidad de manera más abierta. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo, Guadalupe Mendoza, me doy el permiso, ajá, pero no quiere decir que cambié mi preferencia, sino que estoy explorando mi sexualidad, ajá, pero les vuelvo a repetir, aunque yo la explore, ¿sí?, no voy a cambiar mi preferencia, simplemente en esta apertura me doy esta oportunidad. Hay un concepto que se maneja de dos formas, que es, déjenme acordar, soy heteroflexible, yo me asumo como heteroflexible. Un concepto peyorativo quiere decir que casi que tengo ganas y que lo soy y que nada más me estoy haciendo pato y no salgo del closet. No, el concepto que yo tengo es que a tal grado acepto la diversidad que efectivamente, y eso lo asumo, si hubiese la oportunidad y el momento histórico, mi momento histórico así me lo marcara, yo no tendría ningún inconveniente de relacionarme con mujeres. Ajá. Sin embargo, otra vez no me estoy convirtiendo, no estoy saliendo de closet en este momento, simplemente es este concepto que yo tengo acerca de la sexualidad, ¿sale? Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿No? De todos modos, ahorita yo creo que regreso con el micrófono. Yo quiero referirme al texto de Freud a propósito de la homosexualidad. Ahí Freud habla de alguna condición particular y se refiere a una suerte de homosexualismo anecdótico, episódico, es decir, transitorio. No sé si podrías abordar esta parte. Sí, de hecho, ahorita se me viene a la mente algunos ejemplos que incluso yo lo hago mucho con los alumnos. Este cuadro es parte de la materia que doy de sexualidad y yo les hago que recuerden qué actividad tuvieron de adolescentes, precisamente en esta parte de qué soy, qué me va a gustar, niños, niñas, qué. Hubo muchos tocamientos, ajá. Hubo acercamientos, hubo besos, incluso las mujeres se da más en mujeres que ¿cómo aprendo a besar? Pues vamos a besarnos, manita, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refiere el maestro, pero hay como esta parte de experiencia, ajá, de experiencia, pero que es un momento específico de un continuo. Toda nuestra vida es un continuo, ajá. Entonces es como el ejemplo que yo les decía de la cárcel o de una circunstancia donde esté yo con puras mujeres, es solo un momento de mi continuo, ¿sí? Y en nuestros continuos puede haber infinidad de cosas, la vida es vida. Lo hablo también y esta frase la digo cuando trabajamos el taller de sexo seguro y protegido, donde tenemos que protegernos y no puedo confiar en que el otro me va a ser fiel, ajá, porque la vida es vida, y lo mismo lo digo aquí, la vida es vida y no sabemos en qué circunstancias vamos a estar, ajá. Entonces puedo estar en un punto de mi continuo que no me cambia mi preferencia genérica. Bueno, a continuación tendríamos la presentación de Elizabeth Orozco. Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien esta mañana. Bueno, antes que nada yo quiero expresar mi enorme agradecimiento al profesor Andrés Gómez por haberme invitado a participar en esta mesa. Al lado de él, de personalidades tan destacadas como él, como la maestra Lupita. Y bueno, yo voy a empezar mi participación tal vez desde una mirada un poco más dramática. Quiero iniciar este foro citando textualmente un fragmento
del informe final de la investigación sobre la atención de personas LGBT en México, hecho por el Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que dice lo siguiente. En octubre del 2015 se presentó el diagnóstico situacional de personas LGBTIQ. Ahorita, si surgen dudas, vamos a platicar qué significan estas siglas. A través de cuestionarios autoadministrados a 6.596 personas, de las cuales el 64.6% eran hombres homosexuales. Siendo uno de los estudios más recientes en la materia, resulta muy interesante recuperar algunas cifras. El 66.95% de la población participante reportó haber sido discriminada alguna vez en su vida por causa de su orientación o de su identidad sexual. Los grupos que presentaron mayores porcentajes de este evento fueron las mujeres trans, con un 76.52%, las personas queers, que si no tienen conocimiento del concepto ahorita lo vamos a abordar, con un 74.67%, y los hombres homosexuales con un 69.62%. En el caso de todas las orientaciones e identidades, se observa más del 66.95% reportando haber sufrido discriminación. El 36.04% de la población participante reportó haber tenido ideación suicida y el 15.86% reportó haber intentado suicidarse. Los grupos con porcentajes más elevados en ideación suicida fueron las personas queers, con un 55.71%, y los hombres trans con un 54.55%, para terminar con las mujeres bisexuales con un 47.83%. Fin de la cita. ¿Por qué inicio haciendo de su conocimiento estos datos tan alarmantes? Bueno, porque considero fundamental dimensionar la gravedad del problema social que enfrenta un sector significativo de la población de nuestro país, ya que esta información evidencia la vital importancia respecto a tomar medidas inmediatas para garantizar tanto la seguridad como una calidad de vida digna de sus integrantes. ¿Y cuál es una de las principales medidas a tomar? Pues desde mi punto de vista, la que el día de hoy nos reúne en este foro, en cuanto a analizar su importancia, es decir, la promoción sobre la visibilización y comprensión de la diversidad sexual para naturalizar su ineludible existencia y fomentar en la población en general tanto la aceptación como el respeto hacia quienes no pertenecen a la hegemonía heterosexual. Déjenme tomar un poco. Teniendo presente que, como es de conocimiento de muchos de nosotros, la educación comienza en casa desde la primera infancia, quiero señalar la necesidad de que sea a partir de ese momento que dé inicio la naturalización que mencioné hace un momento. Tomando en cuenta lo anterior, me voy a enfocar en las siguientes líneas en la importancia de la educación en esa etapa de la vida. Los niños no nacen con prejuicios. Somos los adultos, principalmente sus padres, quienes a partir de nuestra mirada estrecha se los inculcamos, reproduciendo esquemas de pensamiento y comportamiento que asimismo nos fueron transmitidos por las generaciones precedentes. ¿Y qué elementos son los que componen un prejuicio? Desde mi punto de vista, los más importantes son información equivocada, insuficiente y o descontextualizada, así como la falta de disposición del individuo para reflexionar, cuestionar y verificar la información que recibe, ya que esto da como resultado la construcción de ideas distorsionadas, que además en muchas ocasiones son apuntaladas con la elaboración de generalizaciones fundamentadas en nuestras subjetivas experiencias personales, sobre aquello de lo cual nos estamos formando dichas ideas.
Y tal vez ustedes se pregunten ahorita, pero ¿cómo pueden los niños pequeños desarrollar esa disposición a la reflexión, al cuestionamiento y a la verificación de la información que reciben en casa? Mi respuesta sería, a través de la educación escolar. Los padres no son el único referente de los niños. En la actualidad, una cantidad significativa de menores, debido a la situación económica imperante en nuestro país, obliga a muchas madres a trabajar y es enviada esa cantidad desde muy pequeños, primero a estancias infantiles y cuando llegan a la edad de 3 años a iniciar sus estudios de preescolar, por lo que tanto los cuidadores como los profesores se convierten, me atrevería a decir, en otro referente tan importante como los padres. Es en este punto en el cual ahora podemos dimensionar la importancia de la educación institucional, ya que es allí donde se abre el camino para que podamos proporcionar información sustentada en bases científicas que les permita a esos pequeños contrastar la información que reciben en casa. Y retomando la particularidad del tema de este foro, es en este otro ambiente, el institucional, en donde podemos poner al alcance del individuo la información acerca de la diversidad sexual. Y me refiero a cosas tan simples como, por dar solo un ejemplo, el hacer de su conocimiento que no existe un solo modelo de familia, sino que desde el punto de vista de su conformación existen familias diversas, que no por estar estructuradas de manera diferente a lo que habían conocido hasta ese momento, dejan de ser una posibilidad real y respetable. Y bueno, aquí es donde yo quiero llegar a esta parte final que tengo estructurada de mi discurso, con la recomendación de un libro, que a mí en lo particular me parece una excelente opción para introducir a los niños al tema de la diversidad sexual. El título de este libro es En Familia, es de la editorial Takatuka y es ganador en el 2011 del Premio de Literatura Juvenil Alemana. Está al alcance en las principales librerías del país. Este libro tiene a bien explicar de una manera sencilla y apoyándose en ilustraciones muy atractivas que existen diferentes tipos de familia, tomando en cuenta varios criterios. Y uno de ellos precisamente es la conformación, en donde incluye a las familias homoparentales, es decir, aquellas familias conformadas por 2 mamás o por 2 papás y sus hijos, denominadas en el libro, para mí de una manera muy acertada, familias arcoíris, haciendo referencia al símbolo universal que identifica a la comunidad LGBTTIAQ, que es la bandera arcoíris. Y ahora, retomando las siglas que acabo de mencionar, ¿todos identifican el significado de cada una de ellas o quieren que lo desglose? Lo desgloso. La L hace referencia a las mujeres lesbianas. La G hace referencia a los hombres gays. La B hace referencia a las personas bisexuales. Hay 3 T's en las siglas que se refieren a las personas travestis, a las personas transgénero y a las personas transexuales. Y tenemos la I, que se refiere a las personas intersexuales, en la antigüedad no muy remota, conocidas como hermafroditas. En la actualidad ese término está en desuso porque se considera peyorativo. Entonces la forma correcta de referirse a ellas es como personas intersexuales, que son las personas que fisiológicamente nacen con una ambigüedad sexual. La A es de las personas asexuales, que en la actualidad también están buscando un reconocimiento y un respeto a su decisión de no ejercer ningún tipo de comportamiento sexual, lo que no implica que no sean personas con capacidad de relacionarse afectivamente y de establecer compromisos. Y por último tenemos la Q,
que de hecho hice referencia en las estadísticas a las personas queers. Este término es paradójico que se encuentre incluido en las siglas, porque la palabra viene de un término en inglés que el significado es raro, pero en el ambiente, en la comunidad LGBT, bla bla bla, a lo que se refiere es a aquellas personas que no están dispuestas a ser limitadas por las clasificaciones, por las denominaciones, ¿sí? Que no están dispuestas a ser etiquetadas, porque consideran que una etiqueta limita sus posibilidades de expresión afectiva. Entonces, las personas queers es todo aquel que no quiere ponerse una etiqueta, que no quiere identificarse como una persona ni heterosexual, ni lesbiana, ni homosexual, porque eso limitaría sus posibilidades de expresión. No sé si hasta aquí tengan algún comentario o alguna duda. Adelante. Algo que se me ha hecho muy interesante y muy contradictorio. Digo, estoy notando que incluso en el propio lenguaje se está haciendo una separación, una categorización. Estamos cosificando estas cuestiones. No es una persona más, es una persona homosexual, es una persona bisexual. Porque ya lo tenemos instruido en el mismo lenguaje, son cuestiones culturales. Digo, vamos a tomar en cuenta la religión. Hay algunas personas que pueden considerar, yo no tengo ninguna religión, yo no creo en Dios. Sin embargo, en su propio lenguaje ya está el Dios mío. Entonces no es una cuestión social, es una castración. En esa cuestión de los dos padres, de las dos madres. Dicen que el niño va a crecer mal, el niño va a crecer diferente. Sí, pero no es por el hecho de que tenga dos papás o dos mamás. Es por el hecho que la sociedad es la que está haciendo que el niño vea mal tener dos padres o dos madres. Nada más un pequeño pensamiento. Sí. Coincido contigo. De hecho, el problema emocional que sucede en muchas personas o que viven muchas personas pertenecientes al grupo de la diversidad no está referido a la aceptación de su condición, no está referido a la aceptación de su orientación. El problema principal que se vive es el cómo la sociedad o cómo los grupos sociales cuestionan, satanizan, no sé qué otra palabra, descalifican su derecho a expresar su sexualidad de la manera en que decidan hacerlo. Ahorita hiciste un comentario muy interesante y que coincido completamente contigo. Hay mucho cuestionamiento respecto a las maternidades y a las paternidades homoparentales. Y efectivamente, el problema no está en que el niño crezca con dos mamás o que crezca con dos papás, porque las familias homoparentales tienen las mismas problemáticas que las familias heterosexuales, ¿sí? Las mismas dinámicas, hay reglas, hay valores, o sea, existen las mismas características. El problema es precisamente que es la cuestión social, la parte social, la que desde ahí también comienza la discriminación de esos niños. Es también un mito que porque un niño esté criado por dos mamás o por dos papás, va a ser homosexual. Eso no es cierto. Si eso fuera real, no existiría la homosexualidad, ¿sí? Porque gran parte, si no es que la mayoría, de las personas homosexuales salen de hogares heterosexuales, se forman en hogares heterosexuales. Es mucho más compleja la construcción de la orientación sexual. No sé si tengan algún otro comentario. ¿Usted? De hecho, sí, pareciera que estamos clasificando seres humanos.
humanos, ¿no? En realidad sí es una clasificación, pero es una herramienta para ustedes, para que conozcan que existe la diversidad. Y la semilla del cambio somos y son cada uno de ustedes que están con esta visión abierta de aceptación al ser humano, independientemente de lo que le guste o prefiera. Precisamente también omití decir esa parte. De manera cultural, somos seres que necesitamos de las clasificaciones para comprender al mundo, ¿sí? Para poder fragmentar en partes más digeribles, ¿sí? Lo que es la diversidad en el mundo, y no solo me refiero a la diversidad sexual. Hasta en la ciencia existe la clasificación, la taxonomía, porque se necesita ver en muchas ocasiones primero las partes para después analizar cómo conforman el todo, y en muchas ocasiones darnos cuenta que el todo es más allá de la suma de sus partes, ¿sí? Pero hace más fácil nuestra comprensión del mundo el clasificar, lo que no implica que eso se tenga que convertir en la cuestión de etiquetar personas. Eso ya tiene que ver con cómo nosotros interpretamos la clasificación, ¿sí? Y ya tendría que ver más con una cuestión de cómo hacemos uso de esa información, con una cuestión yo creo que también un tanto, podría decirse, no sé, tal vez sí ya peyorativa, ¿no? La cuestión del etiquetar a las personas. Pero sí es importante, yo creo que para conocer, el ver fragmentos primero. Y bueno, no sé si alguien tenga otra duda o algún comentario. ¿No? Le cedo la palabra al profesor Andrés. Bueno, nuestro foro se refiere a la importancia de educar en la diversidad de género. En este sentido yo quisiera referirme a un aspecto un poquito más estructural e histórico, que es qué tanto se transforma nuestra sociedad. Nuestra sociedad se mueve sin duda, es dinámica, sí es cambiable, pero avanza en cámara lenta. Avanza en cámara lenta, se detiene, se desvía e incluso a ratos se retrocede. Hay algunos aspectos, por ejemplo, que hace ya algún tiempo se considera avance, ¿no? Por ejemplo, les podría decir la despenalización del aborto cuando el embarazo es motivo de una violación. Y ahora en los últimos años se ha planteado en 17 estados su sanción. Habíamos pensado justamente que se logró un tipo de planteamientos, un tipo de condiciones que era el resultado de hacer visiones más complejas, más elaboradas, y sin embargo estamos constantemente con las tentaciones de resolverlo a la antigüita. Entonces mi planteamiento es que justamente esta condición de no aceptar, de ser un país intolerante, vergonzosamente en este país hay datos de persecuciones, de maltrato, homicidios contra la comunidad de la diversidad sexual, y que si bien legalmente México por fortuna no está en los 80 países que lo sancionan a nivel mundial, o sea, es una vergüenza, y dentro de esos 85 se sanciona con pena de muerte. México es un país muy curioso respecto a cómo se ejercen las cosas. Tenemos instituciones contra el racismo, contra la discriminación, pero es un país profundamente racista, profundamente discriminatorio. Tenemos leyes que no sancionan, pero nuestra realidad se va por otro camino. Y en este sentido es el trabajo, el desafío que nos corresponde a todos. Cómo convertir, cómo llevar a cabo lo que una ley plantea, ¿no? En la Ciudad de México tenemos leyes de las más progresistas del mundo, de las más liberales,
y que contrastan con una práctica aquí mismo en la Ciudad de México que correspondería a periodos, híjole, del siglo XIX o para atrás. Entonces, bueno, es justamente donde lo inserto, que es una sociedad que puede estar en contacto con un tipo de experiencias más vanguardistas, lo más reciente, lo más actual, digo, en este fenómeno llamado globalización más que nunca, pero que coexisten también con estas prácticas inconcebibles o propias de este tiempo. Entonces, cuando realmente planteamos una pregunta, quien la formula ya también tiene una respuesta. Y es para mí bastante justificable en la propia contradicción social. Con frecuencia estoy describiendo la imagen, quienes acudimos a los penales del Estado de México, la escena donde va una mulita, un burro recogiendo basura. Digo, si alguien lo ve desde afuera parece así de comienzos del siglo XIX o no sé, de otro país, pero también transita un BMW, un Mercedes. O sea, este es un país con unos extremos principalmente económicos increíbles. Entonces veo complicado que la pura reconceptualización, el estudio, el pensamiento permita incorporar no solo la diversidad sexual, sino las múltiples formas de vivir mientras existan estas condiciones. Porque precisamente encuentro que esta diversidad que parece espontánea, que parece, pues sí, claro que también tiene elementos históricos, digo, no tenemos las explicaciones de todo. A finales del siglo XX se abrió más que nunca la posibilidad de señalar, por ejemplo, que la homosexualidad tuviera una base genética. Es discutible, por supuesto, pero gran parte del siglo XX se tenía cerrada, y ya es hasta el final donde por lo menos se destapa esa posibilidad. O sea, sí tenemos distintas fuentes para explicar por qué somos tan diversos. Mi propuesta es relacionar esta diversidad también sexual y particularmente su intolerancia, su no aceptación, su no inclusión a la luz de esta desigualdad económica. Entonces, mi visión es, el aguafista, soy pesimista. Veo que se avanzará muy lento, básicamente en el estudio, en la reflexión, incluso mis propuestas es la coexistencia, o sea, convivir con la diferencia en la medida de lo posible, pero también siento que una parte de mí se miente cuando dice no inventes, no vamos a avanzar mientras mantengamos estas situaciones económicas tan distintas, tan marcadas. Unos venimos colgando en el camión, otros vienen en coche, unos desayunan con mucha abundancia, otros apenas desayunan. ¿No tienes hambre? Como que no. En fin, esta diversidad económica yo la planteo como mi fórmula permanente respecto a señalar que se convierte en un factor de obstáculo, de escollo, porque es en una línea fundamentalmente conceptual. Los seres humanos también vivimos, también experimentamos en la cotidianidad la transformación de las cosas, pero también el fortalecimiento de ellas. Entonces, ante la desigualdad material se buscan distintas líneas de salida, de escape, y muchas de ellas es la intolerancia. ¿Va a constar algo? La intolerancia, el no aceptar al otro, porque somos sociedades que se han desarrollado justamente en la competencia, justamente en el enfrentamiento, y una manera de justificar la condición propia es llenarnos de virtudes y excluir la otra. Señalar que el otro es pobre porque no es flojo, no es talentoso. Entonces, bajo esta condición, si bien mecánica, yo trasladaría también las situaciones de exclusión. Es decir, tenemos demasiado ejercitado, demasiado experimentado, demasiado vivenciado el estar poniéndonos como los superiores, el correcto, el adecuado, y lo que no se parece a mí en mis modelos, plantearlo como lo inadecuado. O sea, el hecho de mirar al otro como inferior, palabras como naco, indio, no difieren o solo son parte de decir al otro
maricón, puto, joto, precisamente porque lo único que tenemos naturalizado es el abuso, es la jerarquización, es la desigualdad. Entonces, bajo esta línea, digamos, de planteamiento, tenemos una tarea, sí, pensar, estudiar, vivir, comercial. Saben, bueno, que una de las intenciones en el marco de denominar el mes de la diversidad sexual de género aquí dentro del Instituto Mexicano de Psicología es vivirlo, experimentarlo, asomarse a ello. Entonces, este es uno de los factores o razones por las cuales justificamos la invitación a la marcha de la diversidad, del orgullo y dignidad LGBTTIQ y otras. Yo sé que para muchos el concepto de marcha es fastidio, es molestia, tiene referentes muy negativos, porque se ha conformado con estas imágenes de caos vial, de desorden, de pasar incluso mi necesidad o mi ideología por encima de la de los demás. En la edición 39ª, que es la de este año, si no lo conocen, en realidad ya muchísima gente lo sabe. O sea, ya es una tradición. Algunos la denominan, yo estoy de acuerdo también, no tengo ningún problema en llamarle carnaval. Es festiva fundamentalmente, sigue siendo una parte sin duda ya no tan abierta, ya no tan rabiosa, no se me ocurre otro término, o sea, de enojo, de enfado, cuando luchas por algo políticamente, pero sigue siendo, o sea, hay gente que se molesta con las imágenes que se presentan en esta marcha, en este carnaval, por cómo se visten, por cómo hablan, en fin, cómo bailan, el tipo de lenguaje, en fin, muchísimas expresiones humanas, pero eso deja ver que no lo hemos aceptado. Entonces, bueno, soy un anunciante, yo dentro de la mercadotecnia, y una de ellas es invitarlos, nos vemos allá, corran la voz, lleven a su familia también, involucren. Para mí el hecho de que ustedes le avisen a su familia, voy a la marcha gay, digo así es el nombre que ya está generando, ¿no? Les comparto, yo he ido muchas veces, pero hace como 5 años le dije a mi ex esposa que si podía quedarse con los niños porque iba a la marcha gay, y mis hijos chiquitos decían, papá, ¿eres gay? Así que, y yo digo, bueno, justamente este tipo de ejercicios me parece que nos llevan a naturalizar eso, ¿no? De no tenerle miedo, ¿por qué lo rechazamos? Porque no lo hemos explorado, todavía creemos que están equivocados, que no es correcto, que están cometiendo pecado, que están enfermos. Hay un debate abierto, por ejemplo, yo anoche posteaba una imagen de una doctora en sexología humana en Estados Unidos que habla precisamente de la intención de desmitificar el origen congénito, para no ser genético, de la homosexualidad. Y es abierta incluso, yo no lo comparto, pero no lo comparto desde mi ignorancia, desde mis limitaciones, las llamadas terapias de la reconversión. O sea, estas iniciativas donde psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras plantean que es posible regresarlos a una condición heterosexual. Les decía mi posición, yo no la creo, no la comparto, no la acepto, pero anteponiendo mis limitaciones. No conozco ello, pero puedo elaborar un discurso, puedo elaborar una hipótesis que me parece que es de cancelación, que es de negación, que la propuesta justamente de llevarlos al camino de la heterosexualidad va implícita una sanción de anomalía, de enfermedad, de trastorno, el puro hecho de decir que vaya, que lo regresen es que así le llaman, yo lo estoy inventando, así en el argot se llama terapias de la reconversión, que tiene bastantes objeciones. Desde un discurso político me parece que es un ejercicio precisamente de dominio, pues de la ideología que gobierna o que tiene un predominio. Entonces, bueno, tenemos esta actividad, ojalá se involucren el 24 de junio en las escalinatas del Ángel, en la parte frontal del Ángel, a las 11 de la mañana, es sábado, lleven a quien puedan, a quien quieran, adquieran nuestras bonitas playeras
de la diversidad que tiene aquí con gusto la compañera. Su vida es más bella con esas playeras, su actitud, el gusto, su aprecio por la vida se incrementará. Entonces por allá nos vemos y claro, tenemos que trabajar mucho, pero principalmente, bueno, un área no descubierta, no atendida, vivirlo, ¿no? Llega a ser fastidiante las afirmaciones de claro que soy tolerante, ¿no? Yo lo respeto mientras no se metan conmigo. ¿Quién de ustedes tiene un amigo, una amiga de la diversidad sexual y que ustedes haya surgido la idea de quiero que estés conmigo durante mucho tiempo? Como cuando apreciamos a los amigos, a los hermanos, de incluso no imaginarnos estar sin ellos, sin ellas. ¿Quién de ustedes? No, pues yo quiero vivir en el país de ustedes. Piden visa porque el México que yo experimento es un México que se ríe, es un México que se asoma, que en el mejor de los casos hace como que no ve, que fuerza su intención de naturalizarlo, y es un México que de nuevo se desfasa, el discurso va por un lado y las acciones van por otro. Entonces bueno, ojalá nos veamos juntos por allá en la marcha para conocer, para vivir, para exponernos más y bueno, haz patria, vive de manera diversa, coexiste la diversidad sexual. Compañera, ¿quería usted decir algo? ¿Te aproximamos el micrófono? ¿Nos ayuda? Es que hace ratito decía que normalmente incide en lo económico, pero yo he analizado, incluso hay estudios donde nos explican que México está sumergido en la religión y somos de doble moral, porque sí podemos decir que los gays, las lesbianas son de un aspecto desagradable, pero cuando se trata de un pedófilo y más de un padre que viola niños, nadie dice nada. La homosexualidad se da entre los padres, entre las monjas, y nadie lo ve como malo. Mas sin embargo, si hay el vecino que es gay, si lo podemos casi crucificar por eso. Entonces yo creo que debemos de analizarnos realmente y ver si la religión es la que nos lleva por el camino a estigmatizar a esas personas, porque son personas y son como todos nosotros, tienen sentimientos y vienen de familias, como usted lo dice. Entonces el respeto viene desde ahí, ¿no? Más que en lo económico, como usted no lo decía. Sí puede haber mulas, pero también puede haber un Porsche, un Ferrari, y muchos se van por eso. Pero pues la persona, como lo decía el compañero, todos tenemos a Dios en la boca, aunque digan yo no lo creo, yo no creo en él. Y es lo que de alguna manera también nos maneja como país, porque ¿qué cantidades no se van para el Vaticano? ¿Qué cantidades no se van para el Padre, que ya hizo una iglesia bonita? Pero ¿qué carros tiene? ¿Y en dónde vive? ¿Y con qué personas se mueve? ¿No? Entonces, para mí el hecho de que seamos de doble moral tiene mucho más que ver cuánto tienes en tu cuenta bancaria y cómo tratas a los demás. Nada más, mi opinión. Sí, de hecho, nuestra cultura viene de la judeo-cristiana, donde reproducirse era lo importante y todo aquello que no llevaba a la reproductividad era lo negativo. Y yo, muy por el contrario del maestro, que es pesimista, yo soy optimista. ¿Por qué? Porque los veo a cada uno de ustedes en este cambio de actitud, en este cambio de pensamiento. Les comentaba yo, cuando hablamos de sexualidad, nuestro cristal cambia. Pero ustedes pueden ser esa semilla del cambio, donde ven como normal la preferencia, ven como normal que yo me gustan las mujeres, pero no, o cómo decirlo, bueno, reconozco belleza en las mujeres, sin embargo no representa una orientación sexual, y ven como normal estas familias homoparentales
ven como natural, más bien no como normal, sino como natural, y liberamos de prejuicios. Ajá. Yo soy optimista, los veo a cada uno de ustedes y eso para mí es respuesta. Mencionaba lo que es el rechazo, y bueno, yo pienso que dentro del rechazo hay deseo del otro, deseo de probarlo y que me guste, y hasta cierto punto perder el control por mí mismo. Yo pienso que es de vital importancia usar desde la familia, ¿no? ¿Qué les estamos inculcando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando acerca del respeto? Y acerca del respeto hacia todos los seres humanos, ¿no? Lo que hablaba Andrés, yo tuve la fortuna de estar en la marcha con mis hijos el año pasado. La verdad no es algo serio, es algo incluso divertido. Ves unas mujeres hermosas, disfraces, es divertido, ¿no? No es algo serio. Y mis hijos este año están comprometidos a ir otra vez, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido cerca de la familia amigos homosexuales, y entonces hay ese respeto, ¿no? Ese respeto, esa igualdad, ¿no? Ese verlos como seres humanos como todos nosotros. Mira, la condición de atribuirle la responsabilidad a la religión justamente te lleva en la línea de este conflicto de hace siglos entre si las ideas se derivan del mundo material o la materia se deriva de las ideas, ¿no? Bueno, desde Platón, y ya por el siglo XVII el idealismo se convierte en racionalismo. No comparto la vida religiosa, pero ya le cambié de estrategia en los últimos años de mi vida y ya no le encuentro como responsable principal. O sea, contrario a decir es la iglesia y principalmente la católica que nos tiene adoctrinados o que veamos el mundo de cierta manera, mi planteamiento o mi posición a estas alturas, yo digo, es que justamente por la desigualdad estamos en la religión. O sea, no es la religión la que te lleva a que veas como factor principal, sino la carencia material la que te tiene instalado en la religión. ¿Me explico? O sea, la religión como recurso, como instancia de muchas cosas, de goce también, de expectativas, de regulación, se incrementa su uso o su acercamiento en crisis económicas. O sea, la devaluación del 94-95 del peso, de las más fuertes, hace presente un reencuentro entre la población, por ejemplo, que se estaba desprendiendo del catolicismo para pasarse a otras formas del cristianismo. Es decir, ya no plantearía que la iglesia se queda como este factor principal de la ideología. Para mí el factor principal de la ideología es la carencia material, que te lleva a la religión la que sea, no paren de sufrir, o hermanitos descalzos del limpo, la que usted quiera. Y la otra le contesta a mi querida y admirada Lupita. Este es un foro, de eso se trata, que hablemos, que intercambiemos ideas. El concepto de pesimista, quizás nos tenemos que poner de acuerdo. Yo no sé si amo la vida o no, que la gente diga si soy un amargado, y creo que sí lo soy. Pero mi idea de pesimista la retomo de dos autores. Antonio Mingote, un grabador español de hace 70, 80 años, dice, un pesimista, perdón la arrogancia, es un optimista informado. Y el otro de Saramago, un pesimista, o los pesimistas son los que transforman el mundo. Los optimistas están muy contentos con las cosas. El que mueve las cosas, el que sacude, el que lleva a otros caminos, a otras rutas, a otras imágenes, ese es el amargado, el que odia el mundo. O sea, esto de el malestar, digamos, es la inconformidad, es la no complacencia, donde le encuentro mayores posibilidades de incidir. Hemos comprado demasiado, y esto no lo sabe Lupita, ¿no? Lupita se posicionó, pero la idea de que si sonrío el cambio, ¿no? Estamos en los tiempos de Decreta, ¿no? De que
si la actitud positiva te lleva a cosas buenas, no, es solo uno de los estados emocionales. Yo creo mucho en la rabia, creo mucho en el enojo y en la apacibilidad. La tranquilidad te lleva, es maravilloso estar tranquilos, te lleva a ver cosas. La propia tristeza, ahí es la parte, yo le digo, la más matemática de los estados emocionales, porque haces inventarios. Hay una sobrevaloración también de esta condición emocional que sin duda interviene. Entonces no desvirtúo otras posibilidades emocionales cognitivas, digamos. Ese es mi planteamiento. ¿Alguien más? David. Gracias, buenas tardes. Bueno, dos cosas. Un comentario que se me hizo muy acertado por parte de, perdón, ¿tu nombre? Elisa, muchas gracias. Acerca de esta parte de complementar a través de la educación esta información que se va recibiendo o que van recibiendo en la etapa temprana, ¿no? de la niñez, me hizo muy importante. Cuando no se da dentro de la familia, darla a través de la educación, o si se da, complementarla a través de la educación. Se me hizo muy interesante este comentario. Y justamente el día de ayer leía un artículo sobre una propuesta, una explicación integradora sobre la conducta homosexual. Y una de las hipótesis que manifestaban en este artículo era que a una mayor presión demográfica sería como un determinante para la expresión de la conducta homosexual. Me gustaría saber cuál es su comentario al respecto. Es decir, ellos dicen que a mayor presión demográfica existirá una mayor manifestación de la homosexualidad, que no son exactamente, que van de la mano. A mayor presión demográfica, mayor expresión. Sí, es decir, haber un crecimiento en la población, existirá una manifestación más presente de la conducta homosexual. Es una de las hipótesis que resaltaban en el artículo. Me gustaría saber si ustedes están de acuerdo con esta hipótesis que marca la idea. Quedaría como hipótesis únicamente, no hay como un sustento real. Lo escucho y pienso como en una regulación natural del mundo de la vida para que no seamos tantos, pero en realidad sigue siendo hipótesis. Algunas de los sesgos que tienen las investigaciones acerca de el por qué las personas son homosexuales, de los sesgos es que se busca qué falta, qué sobra, qué anda mal. Entonces por eso a veces no se llegan a conclusiones científicas. En realidad todavía no se sabe la causa verdadera. Se habla de que es como multifactorial, ¿no? Un ejemplo sería, yo a lo mejor he tenido situaciones emocionales que no me permiten relacionarme con los hombres, pero yo en mi pensamiento no me llega a la mente que yo sea homosexual. Si llego a una circunstancia como la que platicaba yo al principio de estar únicamente con mujeres, puedo darme cuenta que es eso lo que me estaba causando situaciones emocionales y entonces salir del closet o darme cuenta que esa es mi preferencia, pero no hay como no me convertí, sino que yo no me daba cuenta. Todavía no hay como la verdad absoluta de por qué somos incluso heterosexuales. Bueno, yo respecto al comentario que haces, considero que sí necesitaría como que leer el artículo completo para ver cuáles son sus fundamentos. Pero de manera muy aventurada, yo soy una persona que sí considera que la sexualidad es una construcción, ¿sí? No es algo, o sea, la expresión de la sexualidad, no hay naturaleza en ello. Nosotros construimos nuestra sexualidad a partir
de cómo nos relacionamos o de cómo se relacionan también nuestros padres con nosotros, de cómo nos identificamos, ¿sí? Desde mis, ahora sí que incipientes, bases de un poco de psicoanálisis, la propuesta es que lo que sí es natural es que todos nacemos con una naturaleza bisexual, ¿sí? Todos nacemos con esa apertura, con esa... Y es realmente la interrelación, los vínculos que generamos con nuestros padres los que determinan qué orientación vamos a seguir. Yo sí tengo un poquito más, y estoy en ese proceso, soy un poquito más quisquillosa con la cuestión del lenguaje, porque yo sí siento que el lenguaje nos estructura, ¿sí? Coincido con esa idea. Entonces, a mí no me gusta la palabra preferencia, porque la palabra hace como una alusión a que es algo voluntario, ¿sí? Que está en la conciencia, que yo elijo desde la conciencia cómo voy a expresar mi sexualidad, y la expresión de la sexualidad no es consciente, ¿sí? Entonces yo sí prefiero utilizar la palabra orientación. Nosotros, insisto, nacemos con una naturaleza bisexual, y es a partir de las identificaciones, ya sea con nuestra madre, con nuestro padre, con el deseo de nuestra madre, con el deseo de nuestro padre, que vamos a orientarnos hacia, si vamos a relacionarnos en el futuro cuando el niño crece, con hombres o con mujeres, o si nos vamos a relacionar con ambos. Entonces sí, el asunto de que la cuestión de un crecimiento demográfico pueda ser un factor determinante, o sea, no me cuadra ahorita con la información que tengo. Necesitaría más elementos como para poder pues ahora sí que definir una posición respecto a si considero que pueda ser real o no. Me voy a tomar la libertad de hablar desde Freud y Michel Foucault, desde la psicopatología de las masas. Digo, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Es un grupo de seres llamados humanos que se juntan y crean una estructura. A partir de esa estructura se crea algo llamado sociedad, sus reglas, sus disposiciones, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se sale de esta estructura? Desestructuriza esta cuestión social que ya está establecida, entonces es destruido. Freud lo decía, aquel que vaya en contra de la masa va a ser completamente destruido. Y ahora vengo con esto a Michel Foucault y la teoría del poder. Él decía que el poder ya estaba, que nada más alguien se colocaba en el poder. Sin embargo, desde una manera simbólica, subjetiva, de la otra persona, más bien tiene que ver con qué tanto poder ve esta persona que se colocó ahí mismo. Digo, regreso a esta cuestión de la hipocresía humana, la hipocresía de nuestra sociedad. Usualmente tenemos a apuntar con el dedo, a decir, él hizo algo, porque para nosotros esa persona tiene bastante poder. Pongamos por ejemplo, nosotros somos alumnos, ¿no? Aquí es un alumno, vamos a hablar de un nivel político. No es el político, es el político, porque nosotros atribuimos esa cuestión de poder. Y noto que muchas veces tendemos, como dije hace rato, a apuntar con el dedo, en vez de decir qué estoy haciendo yo o por qué me afecta a mí. Y creo que sería algo muy importante que tenemos que hacer. Gracias. En algún momento yo veía un video de una chica que mencionaba, ¿no? Decía, es que nosotros vivimos en una sociedad hipócrita, porque tú, el padre de familia que va los domingos a misa, eres el mismo que me llama puta a mí y que se paquea con mis videos, ¿no? Y yo creo que desde ahí partimos, ¿no? Porque incluso aquí somos futuros profesionales, futuros colegas, pero muchos seguimos balbuceando desde la sexualidad.
muchos aquí seguimos reiterando, no, es que sí soy, yo identifico, ¿no?, que hay diversidad de género, lesbianas, gays, pero seguimos balbuceando. Entonces, incluso con el libro que mencionabas, ¿no?, En Familia, ¿por qué está la necesidad de crear libros con imágenes bonitas y poner todo de color de rosa y decir es que esto es así, ¿no? Y es una familia y un libro para educar a los niños, ¿no? ¿Cómo educar a los niños en la sexualidad? ¿Por qué tenemos que llegar a esos grados de todo quererlo hacer como punto 1, punto 2, punto 3, ¿no? O sea, ¿por qué no atrevernos a ver toda esta diversidad natural? ¿Por qué seguir hablando de las categorías? ¿Por qué estar aquí y allá afuera? O sea, vemos una persona trans o un gay y seguimos señalándolo, siendo profesionales y aquí hablando desde otras cosas, ¿no? O sea, entonces, yo apoyo mucho, en algún momento la profesora Lupita decía, es un trabajo interno de nosotros. Entonces, yo sí invitaría a todos a realizar un trabajo de nosotros mismos para dejar de balbucear en la sexualidad y desde ahí poder partir a ya no categorizar. Ya para terminar mi aportación, desde el momento en que estamos incluso balbuceando o riéndonos mientras la compañera está hablando, entramos en una resistencia porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y eso se me hace muy interesante porque entonces no hay una introspección. Bueno, yo nada más quiero hacer una precisión. Aquí traigo un libro, por si lo quieres ojear. El libro no pinta familias color de rosa. Eso es la maravilla del libro. Sí, no, pero... Sí. Ahora, yo qué importancia le veo a la generación de esta información, a que es otra alternativa de presentarle el mundo a los niños. Sí, es una alternativa que considero didáctica, atractiva a la mirada de los niños, que puede jalar su atención. Entonces yo sí veo la importancia en ese sentido de que se puedan desarrollar y generar materiales que puedan apoyar esa actitud cotidiana que tú propones, que me parece muy acertado, sí, pero cuando no tenemos en esa actitud cotidiana herramientas o no son insuficientes para transmitir lo que queremos transmitir a los pequeñitos, estas son herramientas muy valiosas. Sería todo. Mencionaba sobre el factor demográfico como algo que puede incidir en que esto se diversifique o se extienda. Bueno, en psicología social, en distintos trabajos, el concepto de influencia social sí es bastante efectivo. Es decir, el hecho de que un grupo empiece a asumir determinadas prácticas, lenguajes, esquemas de vida, se convierte en algo que no es garantía, no es certeza, que aumenta la posibilidad de que se asuma. Así vivimos, o sea, gran parte de lo que somos, de lo que vivimos, quienes convivan un poquito más con mis choros, como en el salón de clases, yo casi llego al punto de anular la voluntad individual. O sea, contrario a esas ideas de que es un trabajo desde adentro, no, ahí reivindico mi pesimismo, lo veo poco probable. La gente se transforma en gran medida de la coexistencia, a menos que seas monje tibetano, que te desconecta, trabaja en más líneas internas, llámese espiritualistas, religiosas, de alguna línea deportiva, o sea, también las disciplinas deportivas, a eso me refiero. Le encuentro mayores posibilidades justamente por la influencia social, más que incluso hacer eso que ustedes pensaron, que respeto mucho, de introspección, así como ese clavado con uno mismo y sacar así como la cosa fea o los obstáculos, las cosas que están impidiéndonos, es con quien coexistas. O sea,
con quiénes te relaciones, qué ambientes estás visitando, vivirlos, conocerlos, sentirlos, disfrutarlos, padecerlos. Le encuentro más posibilidades de transformación. Entonces, si bien, como es el LIS, no tenemos datos, a mí me parece bastante aceptable. O sea, yo le encuentro desde mis conceptualizaciones el camino de mayor probabilidad de transformación humana. La influencia social, la construcción junto a otros, trabajos así individuales, solitos, aislados. De nuevo, si eres tibetano, lo lograrás, pero por otro lado, pues requería mucho esfuerzo. No creo tanto en los autodidactas, estos que arman conceptos, que leen mucho pero que no los exponen ante los demás, que no escuchan a los demás. Pues él tiene su concepto, pero ponlo a prueba. El conocimiento avanza así. Para eso son los congresos, las conferencias, todos estos formatos de la ciencia para construir y recrear o transformar, o incluso también para echar atrás ciertos planteamientos solitos. De nuevo, creo que está sobrevalorada esa idea de que el cambio viene de adentro. Para mí el cambio de adentro solo son las monedas que traigo en el bolsillo. No vienen. Nos creamos, nos transformamos junto a otros. Es el otro el que nos dice, híjole, creo que no está bien planteado, o simplemente con que se retire nos está diciendo, tu choro no lo comparto, y nosotros lo repensamos, nos aferramos o nos aislamos, pero es junto al otro. Entonces yo sí encuentro muchas posibilidades, sin conocer el estudio, sí claro, son las prácticas sociales, es la extensión, que incluso lo tenemos muy claro, de forma negativa es eso. O sea, el consumo está dado por eso, la adquisición, los valores, las cosas que rechazamos, o sea, tienen una base de contagio social o de influencia social, es el término más adecuado, muy grande. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, de que no estamos hablando de cosas diferentes. Cuando hablo que es desde mí, es porque efectivamente estoy en una escuela, estoy educándome, estoy estudiando, estoy vivenciando, estoy dándome cuenta de cosas, pero el otro sí es mi referente, pero el cambio sí va a ser desde mí. Ese es también mi punto de vista, ¿no? Y creo que no estamos hablando de cosas muy separadas, ¿no? Gracias. Ya me la llevo. ¿Alguien más, compañeros por allá? Realmente este es un espacio siempre. Estos temas no se pueden abordar en muchos lados. De verdad, esta es una fortuna de poderlo hablar en un sentido académico, en un sentido coloquial. Estamos posicionados todos, ¿no? ¿Por qué no intercambiar? Nos gustaría precisamente que esto no se convierta en una situación ahí homogénea de que privilegió entonces lo que decía la compañera Jackie, de que entonces todos somos correctos, ¿no? O sea, todo el mundo somos bien alivianados, bien tolerantes, mega incluyentes. ¿Cómo? En el discurso, y no checa con las cifras, no checa con las actitudes, no checa con las respuestas, con las reacciones, con los rechazos, con las persecuciones. Todas esas cosas negativas no están correspondiendo a lo que en este momento pareciera ser el sentir de todos. Todos ya nos construimos en unos minutos en la diversidad. No, el planteamiento es, vamos a soltarlo, vamos a expresar lo que digo, voy a defenderlo, voy a escuchar al otro. Mi frase es no es que para saber, no para opinar hay que saber. Mi frase es, para saber hay que opinar. Si no exponemos mi idea, si no planteo ante el otro, pues cómo me reconstruyo lo que estoy planteando. A ver, compañero. Buenos días, pues ahorita escuchando el tema, la verdad yo también creo mucho en el punto de la profesora Lupita, que lamentablemente cuando pues tú no conoces tu interior, no conoces tu forma de vida, lo que te ha acontecido, es muy difícil que aceptes al otro, y lamentablemente eso es lo que hace nuestra mente cuadrada, todo lo que traemos introyectados desde niños, ¿no? O sea, prácticamente
a veces no aceptamos por eso, porque ante los ojos de los que yo quiero, ante los ojos de las personas que yo aprecio está mal. A veces hasta opinar nos da miedo por lo que el otro piense. Entonces es muy padre el tema, la homosexualidad y toda la diversidad sexual que existe. Es un tema muy, yo lo veo un tanto delicado, pero también muy importante, ¿no? Para mí es algo muy normal, pero lamentablemente hay veces que también uno se cierra en esa parte de, o sea, sí yo lo veo normal, pero si la gente que yo quiero no lo ve así, pues no, o sea, no está bien. Entonces yo creo que también hay que tener un poquito de criterio y aprender a separar nuestras emociones de las demás personas. ¿Alguien más? Bueno, pues les agradecemos infinitamente su asistencia. Siempre estamos invitando asómense a las distintas instancias informativas de la institución, la cuenta de Face, Radio Info. Miren los pizarrones que hay en los pasillos, ahí se ofertan, se presentan varias cosas. Y este tipo de actividades académicas es parte de las que ofrece la institución, contribuyen a su formación. Para muchos a veces un espacio así puede ser un poco más rico que la propia clase, se complementan, no están completos con las clases, pero la experiencia de educación superior es muy rica. Entonces también reitero la invitación a la marcha, que lo denominamos un laboratorio de aprendizaje. Recuerden, 24 de junio, 11 de la mañana, pues ya nos vemos, escalinatas frontales del Ángel. Muchas gracias. Quiero entregar un reconocimiento también una invitación a que participen en actividades en el Teatro de la Ciudad. Todo un mes de actividades donde se presentan grupos de la diversidad. Ya hubo un ballet folclórico gay, excelente, calidad excelente. Va a estar Tito Vasconcelos, va a estar Morgana. Es un espacio, un foro de diversidad y de cultura. Asistan, son muy buenos los eventos. Teatro de la Ciudad, bueno, ahí se va comercial. Morgana es una mujer transexual y mi hijo es su baterista. Vayan a verlo, 23 de junio, viernes. Bueno, por último quisiera hacer entrega de reconocimiento para Elizabeth Orozco Castañeda. Un nivel muy enriquecedor, muy estructurado. Gracias, Liz. Y a mi colega querida y admirada por mí, por todos ustedes, por ustedes y por mí, Lupita Mendoza. También, gracias. También para el queridísimo maestro Andrés, igual admirado y muy querido. De verdad, los profesores que nos facilitaban también el acompañamiento, que les movemos su ritmo también de programación educativa. Muchas gracias por este esfuerzo, por la adecuación a compartir con nosotros. Gabo, Israelí, Juan Carlos, perdón, no, si alguien más está por ahí. Muchas gracias. Y pues esto lo construimos siempre entre todas y todos. Que pasen buena tarde.